Mi prima me acusó falsamente y mi familia me echó a la calle. Años después la verdad salió a la luz y ahora solo me buscan por mi dinero. Llamémosla Laura. Mi prima, que tenía 17 años en ese entonces, me acusó falsamente de agresión cuando yo tenía 16. Lamentablemente, mi familia le creyó su versión sin dudar. Laura es algunos meses mayores que yo, crecimos muy cercanos, pero con el tiempo nos distanciamos. Es hija de mi tío, el hermano menor de mi mamá, un padre soltero. La madre de Laura quedó embarazada, y mi tío, siendo joven, se casó con ella. Desafortunadamente, ella le fue infiel, y el matrimonio se rompió pocos años después. La madre de Laura intentó mantener contacto con ella por un tiempo, pero luego se mudó con su nueva pareja y desapareció de su vida. Mi tío es un hombre de bien, de esos que siempre resuelven sus problemas solos, sin aceptar ayuda de nadie. Después del divorcio, no buscó otra relación seria y dedicó toda su vida a criar a Laura lo mejor que pudo. Incluso armó un fondo universitario para ella, pero cuando ella iba a cumplir sus 18 años, él le dijo que, aunque había hecho todo lo posible por ayudarla, ahora le tocaba valerse por sí misma porque él necesitaba empezar a planear su retiro. Laura no estuvo de acuerdo en absoluto, pero a mí me parecía algo razonable. Si quería seguir estudiando, debía pagarlo ella misma. Esto llevó a muchas discusiones entre Laura y mi tío. Ella creía que él debía financiar sus estudios por todo el tiempo que quisiera. Por eso, empezó a visitar a mi familia con frecuencia, sobre todo para desahogarse con mi mamá después de pelear con mi tío. Aunque yo pensaba que mi tío tenía razón, me guardaba mis opiniones porque Laura venía a hablar con mi mamá, no conmigo. Un día, Laura llegó a nuestra casa sin avisar. Yo estaba solo porque mis padres no estaban. Le dije que mi mamá no estaba, pero ella decidió quedarse en la sala, diciendo que necesitaba un respiro después de otra pelea con mi tío. Para ser honesto, no quería escucharla. Siempre se quejaba ruidosamente con mi mamá, y yo ya estaba harto de sus problemas con su padre. Como mi mamá no estaba, empezó a desahogarse conmigo. Aunque tenía opiniones distintas, veía que esperaba que fuera tan comprensivo como mi mamá. Cuando volvió a quejarse de mi tío, la interrumpí. Le dije que mi tío había actuado con sensatez. Había pasado toda su vida criándola para que fuera una mujer competente e independiente. Ahora era su oportunidad de demostrarlo. Si realmente quería estudiar en la universidad, debía hacer lo que hacen todos, pagarlo ella misma. Ella insistió en que no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, que era demasiado. Le sugerí que, si ya había decidido que trabajar era muy difícil, tal vez debería renunciar a seguir estudiando. No era justo exigirle a mi tío que pagara todo, especialmente después de todo lo que ya había hecho por ella, mientras lo trataba como villano en lugar de agradecerle. Obviamente, no esperaba esa dosis de realidad. Empezó a gritarme, me llamó persona horrible y dijo que yo era un niño mimado que no merecía el apoyo que recibía, que nunca entendería lo que ella vivía. Me quedé callado, pero, para ser honesto, sentía que ella era más mimada que yo. Gritó unos minutos más y se fue de la casa llorando. Desde entonces, la evité porque no quería seguir escuchando sus quejas repetitivas. Lo que pasó después me dejó en shock. Al día siguiente, mi vida se derrumbó. Laura me acusó de agresión, sí, de ese tipo de agresiones que están pensando, diciendo que había ocurrido la noche anterior. Mis padres me despertaron temprano, diciendo que mi tío y Laura estaban en casa y que era algo muy importante. No tenía idea de qué pasaba, pero cuando bajé, Laura empezó a gritar, acusándome de abusar de ella de forma inapropiada la noche anterior, actuando como si estuviera destrozada y vulnerada. Mis padres estaban atónitos, y mi tío parecía muy preocupado. Laura actuaba como si no pudiera ni hablar coherentemente. Mi tío fue quien más habló. Dijo que, tras su pelea con él, Laura llegó a casa inconsolable y finalmente le contó que yo la había atraído a mi casa y de un momento a otro saqué mis verdaderas intenciones, abalanzándome sobre ella, cometiendo la terrible agresión de la que ahora me acusaba. Ni mi tío ni mis padres me miraban a los ojos. Intenté defenderme, decir que era inocente, pero nadie me escuchó. Fue horrible. Me trataban como culpable, aunque no había hecho nada. Mis padres, frente a mí, le pidieron perdón a mi tío, rogándole que no hicieran pública la acusación ni me denunciaran. Dijeron que harían lo necesario para arreglarlo. No importaba cuánto gritara mi inocencia, mi tío y mi papá me ignoraban por completo. Frustrado, tomé un jarrón y lo lancé contra la pared para llamar su atención. Eso fue un error. Mi papá perdió la cabeza, me agarró del brazo, me arrastró a mi cuarto y me encerró. No podía creer que Laura se saliera con la suya con una mentira tan grave que podía destruir mi reputación. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos y los brazos. Cuando mi papá finalmente me dejó salir, después de que Laura y mi tío se fueron, rompí en llanto e intenté explicarles que no había hecho nada. Pero me dijeron que habían visto las cámaras de seguridad fuera de la casa. Laura había llegado la noche anterior y salió llorando minutos después.
Basados en eso, decidieron creerle. Dijeron que estaban avergonzados del hijo que habían criado y que Laura no tenía motivos para mentir. Mientras mi mamá lloraba y apenas podía hablar, mi papá me dijo que, tras mucha persuasión, habían convencido a mi tío y Laura de no presentar cargos. Pero, a cambio, acordaron algo: para evitar que Laura tuviera que verme y revivir el supuesto trauma, exigieron que me alejaran. Tras mucho discutir, mi papá decidió enviarme a vivir con mi tío abuelo, en un lugar lejano, alguien con mal carácter y problemas de ira, el familiar menos querido. No solo me exiliaban, sino que también le dieron a Laura mi fondo universitario para mantener todo en silencio. Intenté protestar, pero no había diálogo. Al final, me rendí porque ni mis propios padres confiaban en mí. Entendí que Laura probablemente me acusó para manipular a mis padres y sacarles dinero, sabiendo que mi tío nunca aceptaría ayuda financiera de nadie, ni siquiera de su familia. Unos días después, estaba listo para irme. Mis padres no se despidieron ni me abrazaron. Me tuvieron bajo arresto domiciliario, fingiendo que ni siquiera estaba en casa. Me quitaron el teléfono y no me dejaron despedirme de mis amigos. Me advirtieron que, si no desaparecía y cortaba contacto con todos, destruirían mi vida. Una mentira de Laura me obligó a alejarme de todo lo que conocía y cortar lazos con mi pasado. Mi tío abuelo vino a recogerme, y me fui a vivir con él, lo que se sintió como un exilio. Nadie de mi pasado, ni amigos ni familia, me contactó desde entonces. Vivir con mi tío abuelo fue muy difícil al principio. No solo tenía que adaptarme a un hogar donde no me sentía bienvenido, sino que también me vi obligado a cambiar de escuela. Aquel cambio fue aún más complicado porque ya estaba por empezar el último año de preparatoria, y perderme todo lo que había construido en ese tiempo me dolió profundamente. Me sentía completamente fuera de lugar, rodeado de gente que no conocía, en una ciudad diferente, con costumbres distintas. El primer día en la nueva escuela fue un golpe aún más duro. A pesar de que trataba de aparentar que todo estaba bien, el miedo a que alguien descubriera lo que había pasado me mantenía distante. Me sentía aislado, como si no encajara en ningún sitio. No tenía a nadie con quien hablar, nadie que entendiera lo que realmente me estaba pasando. Lo peor de todo era que, además de enfrentarme a un nuevo entorno escolar, la situación en casa con mi tío abuelo era aún más difícil. Él era un hombre irritable, de mal carácter y, aunque me hacía la vida lo más incómoda posible, me daba a entender que lo único que estaba haciendo por mí era un favor. Me acosaba todo el día con sus comentarios y su actitud. Se burlaba de mí solo por haber sido el expulsado de casa, y me recordaba constantemente que no quería verme allí. Tenía que caminar con cuidado por la casa, porque no sabías cuándo podía estallar por cualquier cosa. Como si su enojo fuera algo con lo que tenía que aprender a vivir. Aunque sabía que mis padres le pagaban cada mes para que me cuidara, él no hacía más que recordarme lo poco que le importaba. No te voy a negar que, en ese tiempo, me invadió una tristeza profunda y nada tenía mucho sentido para mí. Pero, tras unas semanas, entendí que lo que estaba viviendo no era porque había hecho algo malo, yo era inocente. Así que decidí seguir adelante. No tenía sentido continuar lamentándome. Sabía que no podía vivir con mi tío para siempre, si quería avanzar en mi vida. Entonces decidí buscar trabajo, porque era lo único que podía hacer en ese momento para salir de ese círculo vicioso. La universidad ya no parecía una opción o no una opción por ahora, ya que no tenía dinero para pagarla. A pesar de que durante todo mi tiempo como estudiante había sacado buenas notas. Mis primeros intentos de encontrar trabajo fueron frustrantes. Las entrevistas eran largas y agotadoras, pero después de mucho esfuerzo, finalmente conseguí un empleo en un almacén. El sueldo era bajo, y el trabajo físico, extenuante, pero al menos tenía algo en mis manos. Con mi primer pago, pude salir de la casa de mi tío abuelo, sin mirar atrás, porque sabía que a él nunca le importé del todo. Tuve la suerte de conocer en el trabajo a algunos compañeros de mi edad que también tenían dificultades económicas. Los tres decidimos compartir un apartamento y nos hicimos amigos cercanos. Cerca de un año después de vivir con mis amigos, haber terminado la preparatoria y reunir algo de capital entre todos, dejamos el almacén porque el trabajo era demasiado demandante y no nos dejaba energía para nada más. Decidimos buscar mejores oportunidades y empezamos a trabajar en ventas, comenzando con un pequeño negocio de distribución de productos de limpieza para negocios locales. Al principio, íbamos puerta por puerta ofreciendo jabones, detergentes y desinfectantes a oficinas y tiendas pequeñas. Con el tiempo, ganamos clientes fijos, contratamos a más vendedores y ampliamos nuestra oferta a equipos de limpieza y servicios de mantenimiento. Fue un camino difícil, con muchas noches trabajando tarde y días donde casi no vendíamos nada, pero poco a poco vimos resultados. Al principio, mis amigos y yo pensábamos en usar este negocio solo para reunir más dinero y así costearnos la universidad algún día, pero al ver el avance que estaba teniendo nuestra pequeña empresa y el potencial que tenía para crecer, nuestros intereses se enfocaron completamente aquí, en hacerla grande y estable.
Después de 10 años, nuestro negocio creció tanto que ahora tenemos una empresa sólida, con buenos ingresos y activos como camionetas para entregas y varios locales propios donde operamos. Mis amigos y yo hemos trabajado codo a codo desde cero, y ellos son como mi familia ahora, los únicos en los que confío de verdad. A lo largo de ese tiempo, pude organizar mis finanzas, ahorrar capital e invertir en lo que realmente me importaba. No solo estaba creciendo la empresa, sino que también empecé a tomar decisiones más inteligentes sobre mi dinero. Logré comprar mi primera casa, un lugar que finalmente pude llamar mío. No era extremadamente lujosa, pero representaba todo lo que había conseguido por mí mismo después de tantos años de lucha, y con el tiempo compré un par de propiedades para alquiler, buscando diversificar mis ingresos. Sabía que, si quería mantener este nivel de éxito, tenía que seguir buscando formas de reinvertir en el negocio y de asegurar que no solo mi futuro, sino también el de mi equipo, estuviera asegurado. Justo cuando todo parecía ir de maravilla en mi vida, mi familia decidió que era el momento perfecto para intentar regresar a ella. Hace unos días, recibí un correo de mi papá, algo que me sorprendió porque no había hablado con ellos en 10 años. Era una de las reglas que me impusieron al echarme, y yo temía que difundieran la mentira y arruinaran mi nombre. Mi correo no ha cambiado en 10 años, y nunca los bloqueé. En el correo, mi papá se disculpaba por todo lo ocurrido en los últimos 10 años. Resulta que Laura finalmente confesó la verdad sobre lo que pasó, lo que motivó su disculpa y este intento repentino de reconciliación. Por alguna razón, le dijo la verdad a mi tío, quien habló con mis padres. Ellos decidieron contactarme al saber la verdad. Irónicamente, no pudo aprovechar el dinero de mi fondo universitario. Lo despilfarró en malas decisiones. En lugar de usar el dinero para su máster, tomó un año sabático para viajar por el mundo y encontrarse a sí misma. Gastó más de la mitad de sus ahorros viviendo lujosamente. Regresó hace unos años con muy poco dinero y empezó a pedirle más a mis padres. Mi tío amenazó con cortarlas si seguía manipulándolos, así que abandonó la idea de estudiar porque no podía pagar la universidad sin trabajar. Siguió gastando lo que le quedaba en un estilo de vida irresponsable, compró un apartamento que no podía mantener y vivió por encima de sus posibilidades. Mi padre al final del correo decía que quería tener un encuentro personal conmigo, junto con mi madre y mi tío, para disculparse presencialmente y hablar en persona de un tema importante. Me quedé pensando en todo esto. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Hablé de todo esto con mis amigos. Ellos ya sabían cómo Laura había mentido, me echó la culpa y mis padres le creyeron, obligándome a vivir con el peor familiar posible, exigiéndome cortar todo contacto con los demás y amenazándome con arruinar mi reputación si desobedecía. Mis hermanos de vida me escucharon y me apoyaron, como siempre. Después de hablar mucho, me aconsejaron asistir a la reunión, recordándome que no perdía nada con escuchar y que tal vez así podría cerrar esa etapa de mi vida. Como son prácticamente mi única familia ahora, valoro mucho su opinión. Decidí ir, pero solo para escuchar qué querían. Respondí al correo de mi papá con un mensaje corto, dando fecha, hora y lugar, una cafetería sencilla a medio camino entre donde vivimos, ideal para hablar. Les dije que no tenía mucho tiempo, pero los escucharía. Actualizaré cuando haya hablado con ellos. Actualización 1. Estoy escribiendo esto horas después de terminar la reunión con mis padres y mi tío ya que todavía estoy procesando todo lo que pasó. Bueno, ahí les va. Cuando llegué a la cafetería estaba algo nervioso, no voy a negarlo, aunque intentaba mantenerme calmado. Iba a ver a las personas que me abandonaron hace 10 años, y no sabía qué esperar. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café simple para pasar el tiempo, y miré por la ventana mientras pensaba en cómo había cambiado mi vida desde que me echaron a los 16. Cuando entraron, noté a mis padres y mi tío más viejos, desaliñados, con ojeras profundas y ropa que parecía no haber sido planchada en días, como si la vida los hubiera golpeado duro y no se hubieran recuperado. Se sentaron frente a mí, y el ambiente se sintió pesado desde el principio. Hablaron, se disculparon por creerse la mentira de Laura, por echarme de casa, por darme la espalda cuando más los necesitaba. Dijeron que se arrepentían y que querían arreglar las cosas. Pero luego sacaron la verdadera razón por la que me contactaron. Laura tiene cáncer de páncreas, recién diagnosticado, y necesita un tratamiento caro que ellos no pueden cubrir. Me pidieron, casi rogando, que por clemencia a la familia pagara el tratamiento. Sabían de mi éxito y creían que podía ayudarlos sin problema. Me quedé un poco en shock por la noticia de Laura, pero al mismo tiempo comprendí de inmediato que me estaban utilizando, que solo me habían buscado para pedirme el dinero del tratamiento. No les importé durante estos 10 años, y ahora solo me veían como una fuente de dinero. Esto me enfureció. Les dije que no podía creer que, después de abandonarme a los 16 y creerse una mentira tan grave, solo me buscaran para sacarme algo. Les recordé cómo me echaron, me mandaron con mi tío abuelo que me hacía la vida imposible, me quitaron todo y me amenazaron con arruinarme si no desaparecía.
Nunca les importé de verdad, y ahora solo querían mi ayuda para Laura, la misma que destruyó mi vida con su mentira. Me levanté y me fui, diciendo que no quería volver a saber de ellos y que se las arreglaran solos, como yo lo hice. Durante el viaje de regreso en el auto, al principio sentí una impotencia enorme, como si toda la rabia de estos años volviera a salir. Sin embargo, poco a poco me fui calmando al darme cuenta de que solo habían venido a mí porque necesitaban algo, no por un arrepentimiento real. Pensé que era triste, pero confirmé que había hecho bien en reconstruir mi vida sin ellos. Después hablé con mis amigos, y me apoyaron al 100%, diciéndome que hice lo correcto al no ceder y recordándome que ellos son mi verdadera familia ahora. Me siento más ligero, aunque sigo pensando en cómo manejar todo esto hacia adelante, con el tiempo lo iré resolviendo. Actualización 2. Unos días después de aquella reunión con mis padres y mi tío, recibí un correo inesperado. Esta vez no era de ellos, sino directamente de Laura. Me quedé mirándolo un rato antes de abrirlo, porque en 10 años jamás me había escrito nada. Ni un mensaje, ni una disculpa, ni una explicación. Nada. Y ahora, de repente, aparecía en mi bandeja de entrada. El correo era largo, demasiado largo, lleno de palabras que intentaban sonar como arrepentimiento, pero que en realidad me parecieron huecas desde la primera línea. Decía que había sido joven, que estaba confundida, que no sabía cómo manejar la rabia que sentía contra su padre y que yo había terminado siendo el blanco equivocado de todo eso. Aseguraba que me recordaba con cariño, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que la vida la había castigado por sus errores y que el cáncer era prueba de ello. Mientras leía, me di cuenta de que sus palabras iban y venían entre supuestas disculpas y justificaciones. Decía que no entendía por qué me aferraba tanto al rencor, que la familia siempre debía perdonarse, que al final todos cometemos errores. Me pedía que al menos la escuchara, que la visitara aunque fuera una vez, que no quería irse de este mundo sin hablar conmigo cara a cara. Y claro, entre líneas estaba la verdadera intención, me pedía ayuda económica para el tratamiento. Lo disfrazaba de súplica emocional, pero el trasfondo era obvio. Quería dinero, nada más. Incluso llegó a escribir que si la ayudaba, sería su forma de redención, como si pagarle el tratamiento fuera una especie de perdón obligatorio. Pasé por una montaña rusa de emociones leyendo cada párrafo, que iban desde la ira hasta la indignación. No sentí la mínima sinceridad en sus palabras, solo manipulación, como cuando tenía 17 años y arruinó mi vida con una mentira. Tal vez estaba enferma, tal vez el tiempo la había golpeado, pero seguía siendo la misma, todo giraba alrededor de lo que ella quería y de cómo conseguirlo a costa de los demás. No respondí, ni una sola palabra. Bloqueé su correo y confirmé lo que ya presentía desde hace años, que no había en ella un arrepentimiento verdadero ni una disculpa honesta, solo las mismas intenciones disfrazadas, las mismas excusas de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Ese fue el último intento de Laura de acercarse a mí, y la verdad, creo que también será el último. Después de eso, quedé pensativo durante varios días. Mis amigos conocían toda la verdad y siempre me habían apoyado, pero más allá de ellos, nadie sabía realmente lo que había pasado. Durante años guardé silencio, permitiendo que una mentira siguiera viva y me marcara desde los 16. Sentí que no podía continuar así, tenía que dejar las cosas claras de una vez por todas. No para reconciliarme con mi familia ni para buscar lástima, sino para contar la verdad, con mis propias palabras. Veré cómo lo hago y cuando tenga noticias volveré por aquí. Actualización 3. Hola de nuevo, Reddit. Quiero comenzar esta actualización agradeciendo a todos por sus mensajes y su apoyo durante todo este proceso. Antes de contarles lo que hice después de la reunión con mis padres, mi tío y el correo de Laura, quiero responder a una pregunta que muchos de ustedes me han hecho: ¿por qué no demandé a mi prima por la acusación falsa que hizo contra mí? Aunque lo pensé varias veces, no lo hice. Sé que podría haber demandado a Laura por difamación, o incluso por las acusaciones falsas que destruyeron mi vida, pero la realidad es que, de alguna forma, el karma ya había hecho su trabajo. Podría haberla llevado a los tribunales, pero sentí que eso solo le daría más espacio a una situación que ya me había quitado demasiado. Lo que realmente quería, como les dije en mi actualización anterior, era exponer lo que había sucedido. Después de pensarlo mucho y hablar con mis amigos sobre lo ocurrido, decidí que era hora de contar la verdad. Publiqué toda la historia en redes sociales, sin guardarme nada, desde que fui abandonado por una acusación falsa cuando tenía apenas 16 años, hasta los años de lucha solo contra el mundo, el esfuerzo para salir adelante y como ahora, después de tanto tiempo, solo me buscaban porque sabían que tenía dinero para pagar el tratamiento de Laura. Escribí cada detalle con claridad, paso a paso, sin exagerar, sin adornar, mostrando cómo había sido en realidad. Quería que todos entendieran la magnitud de la hipocresía. La reacción no se hizo esperar.
Algunos me apoyaron sin dudar, diciendo que era justo después de todo lo que pasé, que durante una década me habían silenciado y que tenía todo el derecho de contar lo ocurrido. Otros, en cambio, me criticaron, diciendo que no debía haber expuesto a Laura en su estado actual, que estaba enferma y que eso solo le causaría más dolor. Para ser sincero, esa división no me sorprendió. Siempre hay quienes prefieren mirar solo una parte de la historia. Pero a mí no me importó demasiado, porque al final no publiqué para agradarle a nadie, solo quería mostrar lo que realmente pasó y liberarme de ese secreto para siempre, diciendo la verdad. Hace unos días, mis padres y mi tío volvieron a contactarme por correo. Me pedían que razonara y que borrara la publicación. Decían que mi historia había provocado que muchos familiares lo repudiaran, que Laura había perdido amistades y que todos estaban sufriendo por mi culpa. Según ellos, yo había destruido la poca paz que le quedaba en su estado. Incluso me reclamaron que ni siquiera le respondí a Laura cuando ella me escribió directamente por correo, diciendo que lo único que quería era mi perdón y verme en persona, que eso estuvo mal. Leí ese correo con calma, pero no sentí ni un segundo de culpa. Si había sufrimiento, no era por mis palabras, sino por las decisiones que ellos tomaron hace años, cuando me abandonaron. Yo solo conté lo que pasó, la verdad que intentaron enterrar. Así que no respondí. Simplemente los bloqueé y borré el mensaje, cortando la única vía que les quedaba para contactarme. Sé que, moralmente, para quien lea esto puede ser difícil comprenderlo. Pero quiero que lo tengan claro, Laura arruinó mi vida con una mentira que me quitó a mi familia, mis estudios, mi adolescencia. Me dejaron solo en el barro, sin darme ni la oportunidad de defenderme. Lo que viví no se borra con una disculpa tardía ni con súplicas de dinero. Ellos me abandonaron, y yo reconstruí todo desde cero con el apoyo de mis amigos, que se convirtieron en mi verdadera familia. Eso es lo que quería compartirles, para que entendieran cómo se desarrolló todo y por qué tomé las decisiones que tomé. Tal vez en algún tiempo vuelva con una actualización, pero hasta entonces me enfocaré en las personas y en las situaciones que realmente valen la pena. Actualización 4. Hola, han pasado varios meses desde todo esto, y quería darles una actualización final porque siento que cierra todo este ciclo. Hace unos días, un familiar lejano, de esos pocos que aún me hablan sin juzgar, me dio la noticia de que Laura falleció hace poco debido al cáncer de páncreas. Al escuchar la noticia, no sentí ni alegría ni tristeza profunda, sino que me invadió una sensación de vacío, como si fuera algo ajeno a mi vida, algo distante que no me toca directamente. La noticia no me afectó de la forma en que muchos pensaban, pero, por supuesto, me hizo reflexionar. Estuve pensativo durante el día, recordando todo lo que pasó, las mentiras, las injusticias, como me vi obligado a empezar de cero, sin el apoyo de quienes deberían haber sido mi familia. Pero, al final, decidí no quedarme atrapado en el pasado. Continué con mis labores en la empresa, manteniéndome enfocado en lo que tengo ahora, una vida que he reconstruido con esfuerzo y con las personas que siempre estuvieron a mi lado. Algunos podrán juzgarme, decir que fui frío o insensible por no ofrecer ayuda en sus últimos momentos, pero la verdad es que todo ese tiempo de abandono, de ser dejado atrás sin que nadie me escuchara ni me apoyara, me enseñó lecciones valiosas. Me enseñó que no puedo tender la mano a quienes me dejaron en el momento más oscuro de mi vida, sin ni siquiera darme una oportunidad para defenderme como hijo, dejándome con las manos vacías y el corazón roto. La vida no se trata de darles una segunda oportunidad a quienes nunca se preocupan por ti. Mi enfoque ahora está en avanzar, en ayudar a quienes siempre estuvieron a mi lado y en formar mi propia familia. Ya no hay espacio para más rencor ni para un pasado que no puedo cambiar. Lo único que puedo controlar es lo que hago hoy y lo que quiero para el futuro, rodeado de las personas que realmente me importan. Eso es lo que quiero para mi vida. Les deseo lo mejor, Reddit. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.